Muy bien, buenos días a todos. Buenos días, un gusto saludaros. Veamos acá. Eh, el día anterior estuvimos hablando sobre algunos datos básicos de la parte de los programas. Debemos tomar en consideración también otros aspectos. También les mencioné la parte de los tipos de datos. Y trabajamos un último ejemplo que tenía que ver utilizando, en este caso, el comando de según o el de selección, ¿verdad? El que utilizamos para menús. Pero también les explicaba yo que para ir mejorando el trabajo con los programas y también controlando, en este caso, el manejo de errores, debemos nosotros considerar el uso de la instrucción si entonces. Este es un tipo de estructura que nos va a servir para poder evaluar de cierta diferentes condiciones para que el programa, en este caso, pues cumpla diferentes determinados objetivos. Eh, Cuando estamos hablando de la parte del análisis de un problema específicamente, debemos considerar lo siguiente. Lo voy a escribir acá. Lo voy a escribir acá en este ejemplo del PSINT, pero recuerden que no es un programa como tal, sino que son los diferentes pasos que nosotros seguimos a la hora de analizar un problema. Por ejemplo, cuando nosotros van a resolver un problema, deben pensar en lo siguiente. Número uno, el análisis del problema, ¿sí? Es muy importante que nosotros leamos el problema y lo entendamos. Si nosotros no entendemos el problema, no podemos, en este caso, venir e identificar las partes principales, que son las entradas, los procesos y las salidas. Es muy importante que nosotros consideremos este aspecto a la hora de estar trabajando con los problemas. Es decir, que el análisis prácticamente, pues, de cierta manera nos va a exigir una lectura previa al problema a fin de obtener una idea general de lo que nos están solicitando. Si nosotros no tenemos la idea de lo que nos están solicitando, prácticamente no podríamos resolver. Y ahí ustedes deben plantearse diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿qué información debe proporcionar la resolución del problema? ¿Qué datos se necesitan para resolver el problema, por ejemplo? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a poderlo estructurar e ir entendiéndolo de mejor manera, ¿verdad? Cuando nosotros ya entendemos el problema, pues lo que vamos a hacer en este caso es diseñar el algoritmo. Ese sería el paso número 2. Entonces, número 1, analizamos el problema. Número 2, cuando ya comprendimos, ya entendimos, ya identificamos los datos de entrada, procesos y salidas, pues lo que vamos a hacer es diseñar nuestro algoritmo. Y cuando diseñamos el algoritmo, en pocas palabras, lo que estamos viendo ahí es qué vamos a utilizar para poder, en este caso, trabajar con el programa como tal. En este caso necesitamos escoger si vamos a trabajar con pseudo, vamos a trabajar con diagramas en este caso. Y ahí podemos mencionar diagramas de flujo o el pseudocódigo como tal. Entonces, ahorita, por ejemplo, que estamos iniciando, pues la idea como tal es que ustedes vengan, diseñen su algoritmo y eso sirva para poder resolver el problema como tal.
Entonces, algo que deben recordar es que cuando se diseña un algoritmo, en este caso, pues ustedes tienen diferentes alternativas, ¿verdad? Algo importante también en cuanto a la parte del diseño del algoritmo es que ustedes deben construirlo en base a lo que trabajaron como parte del análisis. Recuerden que en el análisis están las entradas, las salidas, todos los procedimientos que ustedes consideren importantes. Y por último, en el paso 3, ahí lo que vamos a tener es la parte de la resolución del problema, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente ya he definido todo el esquema como tal. Pues simplemente voy a venir yo y voy a empezar a resolver el problema. Eso ya me permite, en este caso, definir con mayor detalle todo lo que voy a utilizar para poderlo resolver. También nosotros debemos considerar que como parte de la resolución del problema, debemos considerar las salidas del mismo, ya que prácticamente nos indica a nosotros qué es lo que nos va a devolver como posible respuesta final. Ustedes también deben considerar el hecho de hacer pruebas, ¿verdad? Entonces, hay otra cuestión importante, lo que le vamos a llamar, aquí por ejemplo, aquí escribí mal yo, ahí está, resolver un problema, aquí ingresamos a esto, y este es otro aspecto importante, la parte de la resolución del problema. El problema como tal en este caso va a tener otros aspectos que nosotros debemos considerar, ¿sí? Cuando estamos trabajando en diferentes problemas, aquí entra la parte de la codificación del programa y es lo que hacemos con Paint en este caso. Si ustedes se han dado cuenta, yo les coloco comentarios que sirve para ir diferenciando los diferentes aspectos que vamos trabajando dentro del problema. Si estamos usando variables de entrada, si estamos utilizando procedimientos, si estamos utilizando, o en este caso definiendo las salidas del problema como tal. Entonces tenemos la codificación, empezamos a codificar, ahí empezamos a escribir todos los códigos necesarios para hacer funcionar nuestro programa. Y después lo que seguiría sería en este caso ejecutar. Cuando ejecutamos el programa nos vamos a dar cuenta nosotros de los componentes si funciona o no funciona, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos que hacer las pruebas en este caso o la comprobación del programa. Estos serían como los pasos primordiales a la hora de estar trabajando con los diferentes problemas dentro de los algoritmos. Entonces yo debo considerar en este caso qué es lo que me están planteando como tal. Entonces, esas pruebas finales, y eso lo hemos estado haciendo también, hemos probado nuestro programa y nos sirve para poder verificar si lo que estamos haciendo es correcto o no. Entonces recuerden, por favor, prácticamente cuando yo tengo que resolver un problema, yo debo considerar el análisis, el diseño del algoritmo y la resolución del problema. La resolución del problema lleva otros elementos más, que es la codificación del programa, ejecutar el programa y la comprobación del programa. En la parte del análisis, yo voy a venir y voy a identificar todos aquellos aspectos que me son de utilidad para poder resolver el problema como tal. Vamos a empezar con un pequeño ejemplo y vamos a ir definiendo elementos que les acabo de escribir acá.
Veamos, voy a crear uno nuevo. Si ustedes recuerdan, estábamos hablando del caso de la división y la división lleva una condición. Entonces vamos a usar ese como base ahorita. Vamos a colocar aquí división. Veamos. Vamos a colocar un comentario aquí. Vamos a colocarle problema para resolver divisiones. Así sencillo. Vamos a colocarle ahí de 2 valores. Ahí nos están planteando el problema como tal. Debemos resolver divisiones de 2 valores. Bueno, entonces, número 1. Yo necesito analizar. Analizo el problema y empiezo a identificar mis variables de entrada y mis variables de salida, ¿sí? Número 1, yo debo reconocer en este caso, por ejemplo, las partes de la división. Tengo los dividendos, tengo los divisores, ¿verdad? Pero aquí me están planteando dos cosas. 2 valores prácticamente son los que debo utilizar para poder dividir, ¿no? Entonces yo puedo definir como variables de entrada. Puedo venir y agregar por ejemplo, si quieren pueden colocar dividendo y pueden colocar divisor como variables, ¿no? Ahí ya tenemos nuestras variables de entrada. También puedo analizar e identificar que como variable de salida puedo tener el resultado de la división, que es el cociente, ¿vale? Muy bien. Y ahí ya tengo un pequeño análisis, en este caso, del problema que me están planteando. Bueno, entonces iniciamos el programa. Entonces voy a colocar aquí escribir. Voy a colocar aquí programa para dividir. Vamos a colocar esto como un encabezado. De ahí le escribimos ingrese el valor del, en este caso, dividendo. Ahí le estoy diciendo al usuario que ingrese ese primer valor. Entonces, como le estoy pidiendo que un valor, debo utilizar la instrucción leer y colocar mi variable. Y se va a llamar dividendo. Ahí está. Ahora, necesito otro valor. En este caso, voy a colocar escribir. Y le voy a decir al usuario que ingrese el valor del divisor. Y por supuesto, cuando yo le pido un valor al usuario, tengo que declarar o colocar mi variable que va a obtener ese valor. En este caso es el divisor. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, esta primera parte que está aquí, ver con el pequeño que hice, aquí es donde identifique las variables de entrada. Aquí está, y de las variables de salida. Entonces, como ya tenemos prácticamente definidas nuestras variables, ahora también debo considerar otro aspecto que debemos analizar en este caso. La división entre 0. Esta es una condición que debemos evaluar, ¿verdad? Si quieren voy a colocar aquí, evaluar la división entre 0. Por ejemplo, lo voy a hacer sencillo en este momento. Vamos a hacer el procedimiento normal, ¿sí? Aquí voy a colocar mi procedimiento. Y el procedimiento que voy a trabajar yo en este caso es el de la división. Entonces voy a colocar cociente es igual al dividido partido el divisor. Ahí ya tengo mi procedimiento. Ahora aquí mi salida de información. Es decir, lo que me va a imprimir el programa como respuesta. Escribir la respuesta de la división es, agrego la coma y la variable que tiene la respuesta. En este caso la respuesta lo tiene la variable cociente.
Y ahí está, miren. Entonces ahí ya tengo el proceso. Ya hice también la codificación. Al final de cuentas es todo esto, ¿verdad? Ahorita necesito, en este caso, comprobar mi código y verificar si este es correcto, ¿no? Entonces veamos, pues, por ejemplo acá. Aunque el código como tal va a funcionar, simplemente que también debo considerar el hecho que no he hecho esto. Me falta evaluar la división entre cero. Pero como les había dicho, ahorita lo voy a dejar simple para que ustedes vean esto. Cuando nosotros no consideramos, en este caso, el hecho de los diferentes aspectos en cuanto a los programas que nos piden, entonces nos vamos a topar con que hay diferentes errores, ¿verdad? Imagínense que yo coloco 4, le doy enter, me dice ingrese el valor del divisor, o bueno, el divisor 2 me tira la respuesta y está funcionando correcto, nos dice 1, ahí funciona bien, pero yo tengo las pruebas necesarias para estar seguro que el programa no le va a fallar al usuario. En este caso yo debo ir más adelante y pensar en qué posibles situaciones pueden darse para que el programa le falle al usuario cuando lo está utilizando. Entonces el programador como tal debe pensar en todo ese tipo de situaciones. Entonces se da esta situación 4. 4 dividido 0, ¿qué pasa? En este momento el programa nos tiene que dar un error y ahí está. División por 0, dice. Nos marcó el error, si ustedes se dan cuenta. Y aquí también, ayuda rápida, dice 296 división por 0. Se encontró una descripción para este error. Entonces, ese es un error que no toca a la hora de programar. Y imagínense que ustedes estén usando la calculadora del sistema y les falla y no les controla la división entre 0. Se detiene su programa en ejecución por el error. Entonces esos son aspectos que hay que considerar. Bueno, entonces aquí me marcó ese error. Como parte de las pruebas también, eso es lo bueno, que ustedes tienen que venir a hacer las pruebas respectivas y así verificar que su programa funciona correctamente. Bueno, entonces acá en la parte del procedimiento, vamos a evaluar la condición. Entonces, evaluamos la división entre 0. Eso lo hacemos con una condición. Bueno, ¿cómo trabajo la condición? Lo trabajo, creo que comandos del sí entonces. El sí entonces me permite a mí evaluar una condición. ¿Y qué voy a evaluar aquí? Aquí, por ejemplo, donde dice expresión lógica, se coloca la condición que yo voy a evaluar. ¿Qué coloco ahí? Por ejemplo, fíjense, si el divisor es igual a 0, entonces, ahí está mi condición. Si el divisor es igual a 0, cuando estemos trabajando en Jacobs, debemos considerar que a la hora de utilizar esta comparación, yo debo utilizar un doble. Aquí pues me lo permite con 1, pero realmente ya una comparación como tal yo debo estar con 2 signos igual. Entonces acá, si se cumple la condición o si la condición es verdadera, fíjense bien pues. Si el divisor es igual a 0, entonces, ¿qué debo hacer? Me dice el programa con esto, acciones por verdadero. Bueno, si se cumple, pues lo que debo hacer es mandar un mensaje. Escribir, acá, error, división entre 0. Aquí ya no es el programa el que me marca el error, sino que soy yo. Bueno, pero ¿qué pasa si el divisor no es igual a 0? Entonces, si no es igual a 0, ahí dentro de ese espacio va el procedimiento que tengo acá. Ahí está, miren.
El procedimiento va dentro de la estructura si no. ¿Sí? Ojo con esto. Si el divisor es igual a 0, que me mande el mensaje de error. División entre 0, le puedo mandar otro mensaje. Debe ingresar un valor diferente en el divisor. ¿Verdad? Así resumido. Ahora, aquí en la parte del si no, esto se da cuando el divisor no es igual a 0. Entonces, ahí hago el proceso de división y muestro mi respuesta. Aquí lo coloco. Listo. Ahora, ¿por qué estoy colocando la respuesta dentro de la opción del signo? Si yo no la coloco ahí, entonces lo que va a pasar ahí es que, aunque yo haya evaluado mi condición, me va a aparecer este mensaje y al final de todos modos va a mostrarme el mensaje este que escribí acá de la respuesta de la división es. Entonces yo tengo que considerar que este mensaje de la respuesta a la división solo va a aparecer cuando se cumpla otra parte de la condición, cuando no haya división entre 0. Entonces por eso es que no puedo dejar yo ese mensaje afuera. Ahora, otra cosa que debemos considerar es el hecho del fin del algoritmo. Debemos considerar que esto no lo debemos borrar. Por cada condición sí que yo coloco, debe haber un fin sí, eso también debemos considerar. No puedo venir yo y generar un sí entonces si no tiene un final, ¿verdad? Ahora, si ustedes se dan cuenta, a este tipo de estructuras, al sí entonces, al si no o al fin sí, no le coloqué punto y coma. Esos no llevan punto y coma. Son distintos de las otras instrucciones. En su momento les dije a ustedes que habían instrucciones o grupos de instrucciones que no llevaban punto y coma para finalizar. Y una de ellas es el sí entonces. Bueno, veamos pues. Si ejecuto mi programa, entonces ahora lo que va a pasar es que me va a evaluar correctamente la división entre 0. Entonces veamos acá. Ingreso el 4 de nuevo, o puedo ingresar cualquier valor. Y ingreso el 0 acá. Le damos Enter. Y como ingresé el 0, me marcó el error. Error división entre 0. Debe ingresar un valor diferente en el divisor. ¿Ya? Y entonces acá ya no, si se dan cuenta, ya la computadora como tal se detuvo, no me marcó el error aquí en la parte de atrás, o no me tiró aquí error en la línea tal, división entre 0. No me lo marcó porque yo estoy controlando ese error ahora. Ahora, cuando yo coloco valores distintos, me tiene que mostrar la respuesta como tal. En este caso, lo que va a pasar ahí es que va a venir, va a ser el proceso como tal, entonces va a ir a la parte del signo. Por ejemplo, le doy Enter acá, me dice la respuesta de la división es 22, se fue a este lado. Como el divisor era diferente de 0, y eso es lo que está pasando ahí. ¿Sí? Voy a mover esto. Si el divisor es igual a 0, hace esto. Me da el error. Pero como ahora fue diferente de 0, entonces se va aquí donde está el procedimiento de la división y nos muestra el mensaje de la respuesta. Me dice la respuesta de la división es 22. Y ahí estamos en este caso ya utilizando un nuevo elemento más a la hora de estar trabajando con algoritmos. En este caso es el uso de condiciones. Y es muy importante el uso de las condiciones porque eso nos permite mejorar y ampliar más las condiciones de los diferentes programas que nosotros vayamos ejecutando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Todo bien, Inge.
Ok. Cualquier cosita me escriben, me pueden preguntar ahí por medio del chat y yo voy repitiendo, ¿verdad? Bueno, veamos acá, por favor. Cuando ustedes ya terminaron de elaborar su algoritmo, pueden ver el diagrama de flujo. Vamos a maximizar. Y si se dan cuenta ustedes, la condición como tal tiene un símbolo, ¿verdad? Que es en este caso un rombo. El rombo es lo que me permite establecer o en este caso indicar que estoy trabajando una condición. Y aquí está, miren, si el divisor es igual a 0, si es verdadero, se va por este camino y me dice esto. Me muestra estos dos mensajes. Error, división entre 0 y debe ingresar un valor diferente de 0. Y termina el programa. Ahí, se va a fin del algoritmo. Si ustedes miran la ruta, se va a fin del algoritmo. Si es falso, pues simplemente lo que va a pasar es que si no es igual a 0, pues me va a resolver el problema, o va a resolver en este caso el procedimiento que yo le estoy planteando, la división propiamente, y me va a devolver la respuesta. La respuesta de la división es tanto, ¿verdad? Y nos va a mostrar la variable del cociente. Y va a terminar el programa. Entonces, si se dan cuenta, las dos rutas llevan al final del algoritmo y eso es lo que nos permite en este caso ir resolviendo. Pero vean ustedes que esto es lo bonito de este programa, que les muestra las dos opciones. Les muestra tanto la parte del pseudocódigo como la parte del diagrama de flujo y los pueden ir guardando, ¿verdad? Entonces recuerden ustedes que para guardar, simplemente aquí en guardar y le colocan nombre, programa para dividir. Lo guardamos y listo. Cuando se guarda el pseudocódigo, en este caso, eh, automáticamente después ya el mismo programa genera el diagrama de flujo. Entonces, cuando les pidan el diagrama de flujo, simplemente lo generan a partir del programa que ya tienen. Entonces, ya no hay tanto problema con eso. Pero también recuerden ustedes que esto se puede guardar aquí, la opción de guardar. Vienen ustedes y guardan la opción clásica, habíamos dicho. Y le colocamos ahí programa para dividir. Me lo guarda como imagen. Aquí podrían ustedes escoger diferentes tipos, JPG, BMP, PNG, pero está bien guardarlo como PNG, que es un formato que no guarda el fondo o el color de fondo.